sociales tienen que darles unas horas de trabajo en cualquier lugar, así aprenden oficios. Bueno, después vamos a estar hablando de este tema, pero violencia en las escuelas, ¿qué hacer? Lo presento por un lado está Carlos Dabel Quirós. Cacho, creo que le dicen a usted. Sí. Cacho Quirós, ¿cómo le va? Él ¿Qué es tal? Buenas noches. autor de La Insurgencia Educativa, creo profesor de historia, ¿no? Sí, Bueno, exactamente. autor de ese libro, ahora nos va a contar un poquito. Y por otro lado, alguien que nos acompañó hace un tiempo, también hace poco, Julio Aguirre, educador y es impulsor de el proyecto para que vuelva al servicio militar. Estuvo hace poco, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Nuevamente. Encantado. Bueno, ¿cómo empezamos a analizar esta cuestión o quién quiere decir ante este video que lo habrán visto de esto que pasó en Córdoba, donde la docente le dijo a un alumno que es del celular, el alumno empezó a insultarle, empezaron ese forcejeo? ¿Qué se tiene que hacer o cómo empezamos con esto? Para usted, Aguirre. Mire, primero que nada, buenas noches a todo el panel y a la audiencia también, ¿no? Primero que nada, yo creo que hace un rato escuché donde decía que la docente había actuado de una forma totalmente contraria a la educación de la cual están preparadas para hacerlo. Si usted le pone ya al chico que está violento, le pone más violencia, obviamente que va a saltar. No todos los chicos que van al colegio son personas que están en las mismas condiciones sociales que el resto. O sea, no estamos hablando solamente con las escuelas públicas, estamos hablando también de escuelas privadas. O sea, no hay que ponerlo a todos los chicos en la misma bolsa, pero tampoco hay que dejar de actuar judicialmente como se actuaba antes. Yo me acuerdo, en la primaria estaba la portera, si no iba el chico, iba a la casa, si no iba a la casa, iba a la policía, y con la policía lo buscaban al chico que no fue ese día a clase. O si no, los padres quedaban detenidos para dar explicación por qué el chico no fue al colegio. En este caso, hay un abandono total, tanto de la parte de los padres, el Estado y la sociedad íntegra. Acá todo le culpamos al chico. Acá al joven no hay por qué culparlo, porque acá estamos violentos en todos los estamentos sociales, incluso en la política, incluso judicialmente. Nosotros estamos viendo permanentemente en la Suprema Corte, en lo Superior Tribunal de Justicia, estamos viendo en la propia justicia, estamos viendo en todo el estamento del Estado la violencia, que es lo que aprenden los chicos. O sea, usted dice que, por ejemplo, alumno que no va a clase, que vaya con la policía a buscarlo a la casa y preguntar qué fue lo que pasó. Y escúcheme, la educación pública, la educación nacional es obligatoria. Sí. Entonces, ¿por qué el chico anda por la costanera? ¿Por qué los chicos andan? Es porque el colegio lo deja que salgan, porque no vino el profesor, porque no vino el maestro, lo que fuese. ¿Quirós? ¿Qué opina? Sí, en principio, gracias por la invitación, porque la verdad que es un tema demasiado complejo, no tiene respuestas simples, y como todo lo multicausal y además con una crisis de larga data, estamos en este caso puntual refiriéndonos al nivel medio, ¿verdad? Sí, eso parecía una escuela secundaria. Es una escuela secundaria. Cuando decimos el nivel medio, tenemos que tener en cuenta que aproximadamente la mitad de los adolescentes en edad de estar en la escuela no están en la escuela. Terrible, emergencia social. Qué dato, ¿no? Para no soslayar. No lo soslayó el ministro de Educación de la Nación, Persic, que ni bien asumió, dijo: el plan Volver a la Escuela cuenta con 5.000 millones de pesos y hay que ponerlo en marcha ya. ¿Cómo es en las distintas jurisdicciones? Depende de las jurisdicciones, de los tiempos que se toman, la burocracia estatal. Esto está fallando y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Segundo elemento, las desigualdades que arrastramos históricamente, que se traducen en el aula de manera cotidiana, que es tanto la del docente, mal pago, con distintas demandas, inclusive familiares, para responder, y que tiene que además hacerse cargo de esa situación de emergencia en el aula, de una educación con contenidos muchas veces pasados ya y fuera de lugar. La pandemia vino a hacer estallar por los aires esto. Nosotros planteamos inmediatamente que todos los ámbitos se conviertan en educativos, de modo tal de no seguir
proclamando la importancia de la educación en el aire, sino decir, señores, acá esto es una bisagra para, a partir de ahora, no una cuestión política partidaria, sino de Estado, de decir, las nuevas generaciones merecen que los espacios educativos sean más integrales, sean todos, se abran los clubes, se abran los ámbitos culturales, Pero las concretamente, cooperativas, Cacho, etcétera. ¿vos cómo resolvés Y ese vamos a ir problema? al punto S. El punto S, como decía Meiner, muy bien, y también lo decía Marcelo, el celular está incorporado. Acá la escuela tiene que definir un protocolo, cada escuela. Un protocolo, ¿qué se hace? El celular queda en la puerta, sí, se lo deja en un paño donde cada alumno tiene su casillero. El alumno ingresa con el celular, porque ojo, el celular es una herramienta que la podemos usar tranquilamente para distintas funciones, ya sea en el aula o para trabajos con posterioridad. Pero en ese caso, la situación violenta amerita no que la docente O sea, la intervenga docente, de ese modo. cuerpo a cuerpo. Porque acá Ese a mí, cuerpo a a ver, a cuerpo mí me la parece. somete a ella en primer Sí, lugar. Lo que dice Cristina, en cierta medida, que más allá del desborde que uno entienda ante esa situación, pero acá lo que da la sensación, sin conocer la historia de este muchacho, de este alumno, es que no le interesaba lo que estaba pasando en clase. Y pasa mucho. Y pasa que dice, no, pero yo quiero estar escuchando música. Uno de los ¿Cómo hace primeros un docente? elementos que le saca Son es los el auricular. auriculares. Entonces, y sin dudas que no estaba prestando Imaginemos atención una en clase, ¿no? situación, un alumno está en clase y dice, sí, yo estoy acá porque es obligatorio Sí. estar, porque me mandan, pero no me interesa nada de lo que está haciendo el docente, quiero escuchar música. Bueno, pero Te vas, yo creo te que... vas. Te vas, bueno, no me voy. Pero Porque yo- eso es lo que pasa. O sea, se llega a tal punto. ¿Cuáles son las herramientas que tiene, Ahora, tiene un docente hoy? Quirós tiene un libro que se llama La insurgencia educativa. Y si no me equivoco, el significado del insurgente es el que se subleva a la autoridad. Me gustaría que amplíe un poco por qué eligió ese nombre, porque en definitiva es fuerte saber que hay una sublevación, y si la sublevación está justificada por el que se subleva o no, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende perfectamente. Y es bueno para mí, en principio, recuperar el concepto, porque es un concepto de participación democrática, en los términos en que esta ha sido negada tanto para el propio docente como para la comunidad educativa. Cualquier acto escolar invoca a la comunidad educativa. Es una entidad que no existe. ¿Por qué? Porque comunidad educativa sería un vínculo virtuoso de familia, entorno social, alumno y institución educativa. No hay. Por ende, uno tiene todo el derecho de plantear que si eso no funciona es porque hay demasiadas deudas que tenemos con el sistema educativo como sociedad y como políticas públicas. Cuando las políticas públicas vuelven y son recuperadas a partir de la participación del Estado, porque no nos olvidemos que el Estado va y viene. Viene un gobierno, retira al Estado, prioriza lo privado, viene otro, reinvierte en educación, planes de conectividad, etcétera, etcétera, pero en el medio queda un Estado que ya ha sido debilitado, que llega tarde, que no recupera al alumno que sale de la escuela, no vuelve. Y frente a esto, lo que planteamos como insurgencia es decir, rebelémonos, pero todos como sociedad, para decir, es cierto, la educación nos interesa, debe ser una política de Estado, pero pongamos no solamente inversión, sino también pongamos recursos y articulaciones y vinculación dentro del Estado. Brevemente. Pregunto. Sí, ¿No pero sí. articulado con esto. Yo hace una semana había mencionado una entrevista que le hicieron a un especialista, un mexicano de apellido Hoyos, especialista de educación del Banco Mundial, que él decía, siempre se pensó que la educación es el camino de salida de la pobreza. Esta educación, la que tenemos hoy, ¿es el camino de salida de la pobreza para usted? No, es la de perpetuación de la desigualdad. ¿O Esto será es. que nosotros nos quedamos en el tiempo y los chicos no están superando? Lo están superando la educación actual. Con el ¿Cómo es eso, celular, y claro, con el celular el chico hoy domina. Tengo a mi hijo que está ahí, domina perfectamente, conoce todo lo que es la prehistoria, nos enseña a nosotros. ¿Será que los maestros no están capacitados? Pero si eso fuera así, las pruebas a aprender no darían tan mal como Claro.
pero no es que anda mal desde el punto de vista de la teoría, sino en la práctica. Cuando vos hablas con un chico hoy de 8 o 9 años, está hablando con un chico de 14, 15 años. Sí, pero yo Pero, pero ¿por he qué? hablado con Te muchos chicos que le explico, pido no, un te razonamiento explico. matemático que no sabe hacer. consumo de celular de nuestros El hijos. concepto que ellos están teniendo con el celular hoy en día saben mucho más y se interpreta mucho más que Está nosotros. bien, perfecto, pero ¿Para entretenerse o educarse? El consumo de nuestros No es la hijos del experiencia que celular, tengo yo, el consumo de nuestros Lo hijos que- del celular no es para leer. Por eso. ¿Para No entretenerse es o para leer. Es para entretenerse, para bajar aplicaciones, para escuchar música. Entonces creo que está bien. No se niega que Bienvenida le la pueda, tecnología. no se niega que le pueda dar alguna habilidad para alguna Bienvenida cosa. la Pero la herramienta tecnología, educativa, pero esa es la apliquémosla pregunta. bien, ¿eh? Bueno, pero ¿Es por una eso- herramienta educativa? Pero por eso te estoy diciendo, si vos al chico, con todo lo que él está descubriendo a través del celular y controlado por los padres como corresponde, vos le estás dando una herramienta muy importante. Nosotros le controlamos a él todo lo que él hace dentro del celular y cómo investiga. ¿Pero qué edad tiene su hijo? 8 años. Bueno, pero usted está hablando del acceso. El acceso es una condición, No, parece no, no, necesaria, estamos hablando pero del no sé control. si es Hoy en indispensable día para salir de la pobreza. Estamos hablando de la violencia del chico adolescente. Me quedo con la frase tuya, controlado por los padres. ¿Cuántos padres claro, controlan? Pero ¿y el hasta uso qué del edad? celular? Bueno, También pero el Tito, compromiso. No, ya sé, pero es que ese es el discúlpame, pero problema. vos no te puedes hacer cargo de todos los chicos, no te puedes hacer cargo de todos los padres. Acá hay un problema de Estado y vos lo sabés mejor que nadie. Ese es el punto. Acá tenés un problema de Estado, que acá el facilismo es lo que más abunda. Cuando vos querés imponer, ¿no es cierto?, unas reglas a tus hijos, te viene el asistente social, te viene la psicóloga, te viene la justicia. No sé si me explico. Cuando vos a tu chico lo querés realmente controlar, lo A podés ver, hacerlo. pero quiero Pero creo que hay muy pocos que, padres a ver, que lo Aguirre, No ¿Puede explicar se eso trata que de dijo? poco, no se trata de poco, Tito, no se trata. Y bueno, en la universidad vos sabés perfectamente que vos tenés muchísimos estudiantes que consumen, muchísimos estudiantes que son buenos y otros son desastres. Decime vos como docente de la universidad, ¿cuánto cuando salió por decreto que pasen los chicos, tanto en la primaria y en la secundaria en el 99 hasta el 2001? ¿Cómo empezó a decaer la universidad? ¿Cómo empezó a decaer el secundario? Los problemas que empezaron a venir. 2 años de decreto estamos hablando. ¿tiene que haber amonestaciones en las escuelas? ¿Cómo? ¿Amonestaciones? Obviamente que tiene que haber amonestaciones, pero a priori llamarle a los padres, hacerles saber, porque para eso vos tenés los recursos judiciales. Si vos tenés los recursos Pero judiciales, ¿cómo- usalo. ¿Qué son los recursos judiciales? Y vos tenés, como se hacía antes, no sé, las personas que tenemos la misma edad casi, vos antes cuando no, te vuelvo a explicar, que cuando vos no te ibas al colegio, la portera iba al colegio y hablaban con tus padres a ver si por qué no se fue tu hijo. ¿Me explico o no? Hoy los chicos están viajando solo en los colectivos. Con 8 años, 7 años, 6 años, viajan solo en los colectivos. Hay un abandono muy grande. No hay un seguimiento realmente del chico para decir, lo estamos corrigiendo, está yendo en buen camino, estamos sabiendo cuál es el futuro que va a tener. Hoy los padres no saben cuál es el futuro que va a tener. Hago sus un hijos. paréntesis, quiero los mensajes de la gente a ver qué opinan Sí, de la este gente tema. justamente se aprendió con este debate que estamos A ver. teniendo respecto a la educación, que quién tiene más responsabilidad en este caso, si las familias, los chicos, las escuelas, y lo que dice la gente en este caso es, los chicos se van de la escuela por el bullying que le hacen los compañeros, las autoridades deberían hacer algo. Nos comenta, por ejemplo, Ale desde el barrio Chiquita. Por otro lado, buenas noches. En la escuela Hipólito Yrigoyen lamentablemente viven en hora libre. Es una lástima, dice otra persona. Buenas noches. La policía no puede buscar a los alumnos que no van a la escuela. Eso está mal. Se mire por donde se mire, dice En otra Inglaterra persona. se hace, ¿eh? ¿Cómo? En Inglaterra es obligatorio ir a la escuela, como acá también, y los chicos que no van a la escuela los citan a los padres. O sea, los van a En mi buscar. época en la escuela, cuando vos faltabas, llamaban por teléfono a tu casa para avisar que no estabas, por ejemplo. Y por último, la educación arranca por la casa. Todos los problemas de bullying suelen ser porque los chicos copian a sus padres. Gracias por tratar el tema. Bueno, ¿cómo está presente el bullying, no? En la problemática del bullying, también en los mensajes, Quirós. Está bueno eso de convocar a los padres, el chico falta y justamente ahí aparece el celular, grupos de WhatsApp del docente con los padres, con los propios alumnos. Es decir, la función
instrumental importante que puede tener esa herramienta. Nosotros, por ejemplo, en una oportunidad hicimos un concurso de videos cortos con celular. ¿Por qué? Porque era tan apabullante el ingreso del celular y cuyos paradigmas eran superiores a los de la propia clase formal, que dijimos, bueno, está bien, vamos a usarlo para algo que tenga que ver, y hicimos un concurso de videos cortos con celular, con premios, todo. Es decir, hay mucho camino por recorrer, mucho por explorar. El diálogo debe primar por sobre todas las cosas. La escuela está en una situación crítica de emergencia, no hay salidas fáciles. Nos falta, por ejemplo, una deuda histórica, vinculación de la educación y el trabajo. Eso nomás ya debería ser una alerta importante para todos, como para decir qué le estamos ofreciendo al chico para que se quede en la escuela. Bueno, yo retomo lo que planteó Martín, ¿no? En algún punto, teniendo en cuenta no solo los resultados académicos, sino la situación social que tiene la Argentina. Y hace un tiempo la escuela no solo que era igualadora a la escuela pública, sino que era el motor para el ascenso social. Y ni hablar la posibilidad de acceder a una carrera universitaria, y bueno, iba mejorando. ¿Qué pasa o qué se le dice a esos chicos que no ven en la escuela, por más que vayan? Imaginemos no a los chicos que tienen algún tipo de problema, un chico que va, que se esfuerza y que de todas maneras ve que por ahí no es, ¿no? ¿Qué se le dice? ¿Cómo uno lo mantiene motivado para decirle esto es importante, tenés que ir todos los días, tenés que sacar buenas notas, si ve que la cosa por ahí no pasa? ¿Cómo se le dice? No tengo ganas. Hay muchos chicos que le digo, a mí la escuela no me sirve para nada, te dicen. Pero a vos, ¿Para qué? Pero a vos, perdón, pero la educación te tiene que motivar a vos. ¿O es obligatoria? Sí, tiene que motivar. Tiene que motivar. No te tiene que motivar. ¿Pero cómo? A vos, no, porque no nacimos sabiendo. Pero no, pero... No nacimos pero sabiendo. está incurriendo en una La contradicción. educación es progresiva. O sea, si lo que te motiva es casualmente tu desconocimiento, que acaba usted de mencionar, que no naces sabiendo, pero y la incorporación de conocimiento. Los conocimientos no todo desde el jardín. Terminando tu primaria, terminando tu secundaria, son niveles diferentes. Los conocimientos vos no los tenés incorporados, lo incorporan. Sí, sí. Entonces, hay materia que te va a gustar y materia que no. Lo mismo pasa con la universidad. Pero sin Entonces, dudas. Pero, eso no se discute. Ahora, que la educación tiene que motivar, lo tomamos ¿cómo no va a como motivar? obligación obligatoria y que debe ir o debe ir, y que después, bueno, veramos en cuál es la materia que anda flojo o no. Pero una cosa no quita la otra. Debe pero ir, debe no ir, creo pero que tiene que motivar. motivarlo. La obligación, lo que es obligatorio no es motivado. No. Yo, en el caso educativo, disculpame creo que te diga, pero lo que es no. obligatorio Bueno, es obligatorio. No coincido. Yo, o sea, coincido en que que debe ser obligatorio, pero también que debe motivar. Una cosa no quita la otra. Pero que te va a motivar durante los que vos estás yendo a clase. Obvio. Pero no te va a motivar porque a vos te digan, a vos te gusta ir a clase o no. No, por ahí se entendió mal. Yo no hablo motivación de gusto, Bueno, obviamente. Yo hablo motivación en decir que sea una herramienta útil para la promoción y para el desarrollo individual y social. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué uno estudió? ¿Sí? ¿Para qué? Si hubiese dado lo mismo, la mayoría no hubiera estudiado. Bueno, pero eso es un tema de Estado. Eso es un tema de Estado. Yo te voy a explicar ¿usted cree algo. que hoy por hoy no existe esa pregunta en los alumnos, en los adolescentes? Decir, ¿para qué voy a la escuela si esto no me sirve para nada? Totalmente. Existe. Claro existe. Más allá que sea obligatorio, No, más allá de que vayan. Pero vos estás explicando de otra forma. O sea, yo lo estoy explicando como quiero explicarlo, no, señora ya sé, Irbe, pero usted no me está entendiendo. Lo que pasa es que vos estás confundiendo. O estás confundiendo. ¿Usted está confundido en qué? A ver, no, porque usted está hablando de la motivación escolar con lo que es la obligación después de terminar sus estudios. Puede tener, quiera o no, puede llegar a querer trabajar, puede seguir una carrera o no, o lo que quiera. Acá el problema es de Estado. El problema es que el Estado es ausente. Y acá lo que tiene que ser la educación es obligatoria sí o sí. Es obligatoria. Le guste o no le guste. Tienen que mandar a su chico al colegio. Pero eso no está en discusión. Está en discusión eso. No está en discusión. Pero escuchame, acá, en este lugar no. Pero vos tenés chicos del secundario de Hipólito Yrigoyen que se van a la costanera. Bueno, está bien. Yo coincido en que hay cosas que hay que indiscutiblemente corregir, pero lo que estábamos discutiendo era si el proceso educativo debe ser motivante o no. Ahora, a mí me gustaría que Cacho explique qué hubiera hecho él en el lugar de la docente. Es muy importante porque usted es una persona que ha estudiado los comportamientos
todo el Están contexto. mirando los alumnos de la escuela Es todo un 40. tema, te digo, yo he visto, a pero diferencia de yendo al grano, Meiner, digamos, yendo a a los diferencia, bifes, si yendo a quieres. los bifes, Sí, a ver. yo he visto situaciones así, son muy violentas y en esta época se han incrementado. Por eso es un rango en el que la docente me parece que debió preservar la distancia y resolverla de otra manera, buscar el consenso del curso. Es decir, plantearlo como un problema del curso. ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué no estamos todos involucrados? ¿No les interesa el tema? ¿Quieren que lo abordemos de otro lado? ¿Qué dicen ustedes? Empezar a abrir la jugada, porque si todo queda concentrado en ella, lógicamente se produce después que los alumnos vitorean al que la agrede y ya es inmanejable. Por otro lado, no es, en las escuelas no se deja salir a los alumnos así libremente, Claro. vamos a aclarar también, ¿Y por las ahí son sanciones- mitos eso las de que se sanciones van. sirven o no? Las sanciones no sirven para nada, absolutamente para nada, lo mismo que no sirve para un ciudadano común que de pronto le hagan un test de alcoholemia, le pongan una multa y eso no significa que después va a conducir de manera prudente como se debe. Las sanciones no sirven. No creas, yo conozco varios casos. Sí, conozco. No, a ellos lo refuto. Bueno, está Conozco bien. varios casos de personas adultas que le han quitado la Le licencia. ha quitado la licencia De hecho, y el viernes compartí probablemente, con uno que estaba festejando que había probablemente. recuperado la licencia y quería tomar agua mineral nomás. probablemente, pero te repito, lo que se me ocurre es que en esas situaciones no prevalece la sanción y por eso mismo es que apelamos a sugerir otro tipo de instancia donde la comunidad educativa genere protocolos que sean participativos. Siempre van a ocurrir incidentes, pero va a haber otro margen de maniobra y cada vez van a ser menos violentos. A eso es a lo que Para aspiramos. usted no sirve la sanción, para usted sí sirve la sanción. Para mí sirve la sanción porque es una forma de disciplinar al alumno a través de los padres. Si el alumno no entiende, no comprende, está la medida judicial que deben estar presentes para que puedan realmente esa sanción ser efectiva. Ojo que acá en las escuelas de élite también sancionan y hay chicos que quedan fuera del colegio, ¿eh? Y te digo que les duele mal. Cuando hablas de élite, hablas de escuelas privadas. Hablo de escuelas privadas donde los alumnos tienen muchos llamados de atención, muchas sanciones, no es de 1, 2, 3, y terminan expulsándolo de las escuelas, ¿eh? Hablamos con más mensajes, Domi. La gente nos dice, yo creo que los padres deben hablar seriamente con sus hijos sobre cómo deben comportarse en las escuelas. Es la única forma de mejorar como sociedad. Por otro lado, José, por ejemplo, nos comenta y dice, la verdad es que hoy por hoy se ha perdido el respeto a la autoridad y hay un profundo abandono de los padres con los hijos. Saludos. Los comportamientos de los alumnos en las escuelas dan mucho que desear. Falta de respeto entre compañeros y a los profesores, dice otra persona. Y por último, una consulta, una pregunta, no una consulta, ya que se cuestionan cuántos padres controlan a sus hijos. La mayoría de los padres trabajan y los chicos todo el día con el celular. ¿Qué hacen los docentes al respecto? Bueno, el tema del tiempo, ¿no? Que también se tiene para... Es que muchas de nuestras escuelas se convirtieron en un depósito. Esa iba a ser mi consulta. ¿Por qué la responsabilidad de los hijos, no de los alumnos, de los hijos, recae sobre el docente? Claro. Se está poniendo una responsabilidad paterna sobre un docente. Recién decía Aguirre, sí hay que llamarle a los padres. ¿Sabe la cantidad de convocatorias que hacen y que los padres no aparecen? Bueno, pero te voy a repetir, si vos al aparato judicial lo hacés poner en funcionamiento y lo hace entrar en los colegios, esto va a funcionar. Bueno, los planes... Las sanciones en Europa funciona de esta manera, te guste o no, Aguirre, funciona de esta manera. La justicia no funciona acá para detener a un disculpame. chorro cuando lo agarran con la mano en la masa y usted No, quiere que le vayan a pero- buscar Pero a papá que te hagan disculpame, la planes fueron entonces no tenés justicia. disciplinadores Si vos también, estás hablando ¿eh? de esa manera es porque no tenés justicia. ¿Y usted ve justicia? Yo veo justicia. Ah, bueno, está bien. Cristina, Yo creo en la los justicia. Está bien, planes, perfecto. Discúlpame. los planes sociales fueron dentro de una de las funciones buenas, es que han sido disciplinadores a tal punto de que los chicos tienen que cumplir determinado calendario escolar y acreditárselo La para poder UH, cobrar. Esa es la La UH. UH, UH. ese no es un plan. Eso no es plan.
No, pero lo que decía Quiroz justamente, el plan Volver a Estudiar que la verdad que no sé, como idea es fantástica y ojalá que se implemente, pero te da la pauta de que el problema es mucho más grande de lo que nosotros lo Totalmente, aquí. así es. La deserción escolar es fabulosa. Entonces, ahí hay que apuntar. Sí, sí. Está bien. Bueno, les quiero agradecer a ambos por, la verdad son muchos los mensajes, a ver si tenemos una nueva tanda, los compartimos. Quiero agradecer a ambos por venir y por plantear siempre la posibilidad de debatir. Cuesta a veces armar debates, pero bueno, por eso valoro a la gente que... Gracias a ustedes. Bueno, el libro Insurgencia Educativa, Carlos Cacho Quiroz. Así es, Pandemia y Educación, y tuvo que ver justamente con lo que ocurrió en la pandemia, que reveló todo esto que estamos discutiendo. Pero y bueno, le contestaste mucho lo que más. te preguntó Martín, ¿quién es el insurgente? Todo, la comunidad tiene que, creo que creí que te lo había planteado de alguna manera, No, pero yo pensaba que usted me iba a dar una respuesta que por ahí me iba a hacer decir algo en voz alta que en más de una oportunidad escuché a muchos decir, pero no sé si es preciso. Yo me eduqué en la década del 70. Sí. Yo cuando tenía algún problema con las notas en mi comportamiento iba a mi casa pensando que me esperaba mi mamá en casa. Pregunto, la ausencia de muchas mujeres en la casa no es un daño colateral en términos de acción positiva, porque está claro que la sociedad ha mejorado con el protagonismo de la mujer, pero al salir la mujer de la casa, ¿la sociedad no se preparó para ese escenario? Tu pregunta me parece que refuerza la condición patriarcal de la sociedad. Perdón, yo le conté mi caso. Es tal cual como vos decís. ¿A usted no le pasó en su casa? Yo tuve mi madre presente en la casa. Pero bueno, las condiciones son otras. Porque el cambio es evidente. Las condiciones son otras. El cambio creo que en ese sentido es para mejor. Y lo que es cierto es que es muy difícil que en cada familia haya la atención que antes podía haber y el vínculo más estrecho con la institución educativa. Las crisis se llevaron todo puesto, sobre todo en los 90, el neoliberalismo dejó su impronta y hoy eso hay que reconstruirlo. Bueno, última tanda de mensajes, Domi, y ya lo tenemos a Julio Bachman, que está desde Resistencia también, para contarnos qué pasa en Chaco. Dale, vamos ahí. Nos dice la gente, no es que el teléfono agiliza la mente. La autoridad de la docente tiene que ser prioridad. Yo tengo 60 años y esto no pasaba. Si el docente se quejaba, mis padres me castigaban. Por otro lado, para mí, en el momento de clase no deben usar el celular. Hay escuelas que ni bien entran al curso, los ponen en una cajita y cuando termina la clase se les entrega. Por otro lado, a muchos no les gustan matemáticas a partir de que ahí existen estrategias docentes. Debe ser para que sea mínimamente atractivo. Matemáticas es fundamental. Y por otro lado, nos dicen en las escuelas y en las aulas se debe trabajar el código de convivencia. Eso se trabaja con los alumnos desde el primer día de clases. Nuevamente.